Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor. Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y Capital Emprendedor somos una comunidad que profesionaliza empresas y busca liberar a los dueños para que puedan tener vidas con mayor libertad y propósito. Y en esta ocasión tenemos un podcast diferente, un podcast especial donde reflexionaremos sobre el cine. El cine como un espejo, como una herramienta de autoconciencia que nos permita reflexionar, cuestionarnos sobre temas importantes en la vida. Y para eso tengo un invitado especial, que es Francisco Macazaga. Él es director de cine, él es director de la película El sueño del mar, que está en postproducción. Además es director general del Cineclub Filosófico, donde reúne a varios cinéfilos a platicar y reflexionar sobre los significados y los mensajes de las películas. Y que además es un emprendedor que encontró en el cine un camino de propósito después de momentos de adversidad. Así que abróchense los cinturones y vamos a tener una gran reflexión. Innovación. Libertad empresarial. Comunidad. Crecimiento. Estrategia. Capital Emprendedor. El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa Y expandir su libertad. Capital Emprendedor. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí contento de filosofar desde el cine. Muchas gracias, Francisco. Gracias por estar aquí. Y la verdad es que estoy muy contento porque yo soy un cinéfilo muy profundo. Y bueno, haberte conocido ha sido muy padre porque yo también soy parte de tu cineclub y me ha encantado, he aprendido muchísimo. Y me encanta cómo tú mencionas que el cine también es una herramienta, ¿no? de autoconciencia, una herramienta para generar reflexión. No solo es entretenimiento, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo arrancó este camino para ti, cómo encontraste en el cine un propósito. Creo que como muchas personas veo el cine como un laboratorio de pensamiento, como un laboratorio de alternativas. Yo llegué sin querer, yo no estudié cine, de hecho no estudié nada. Uh-huh. Llegué un poco al cine por esa inquietud existencial de querer entender las cosas más esenciales de la vida, ¿no? El sentido de la existencia, transitar los duelos, prácticamente entender qué estoy haciendo, ¿no? Claro. Con este tiempo que me queda antes de morir, ¿no? Sí, sí. Si bien mi papá era cinéfilo, o sea, crecí viendo un poco de todo tipo de cine, yo encuentro una necesidad de querer hacer algo más con la vida cuando mi mamá fallece, después mi papá, unos años después. Y entonces encontré en el cine como cierto refugio, ¿no? Porque yo tenía 20 y tantos años. Bueno, cuando mi mamá murió tenía 18, ¿no? Pero cuando tenía 20 y tantos años, después de pasar por 20 trabajos horribles, sí. Lo único que le daba sentido a mi día era irme a la función de las 11 de la mañana en el cine Diana en la Ciudad de México, ¿no? Gran cine, por cierto, ¿no? Y entonces, viendo película tras película, lo que sucede es que empiezo a encontrar que las historias provocaban un tipo de catarsis, ¿no? Y que podía de alguna forma sentirme identificado. Definitivamente ninguno de los trabajos que había tenido por sobrevivir me llamaban la atención de ninguna forma. Y entonces pues yo a los 24, 25 años digo, pues ya me la paso viendo cine. ¿Qué pasaría si intento hacer cine de alguna forma, no? Y fue un proceso de prácticamente 10 años el empezar, sobre todo empecé intentando escribir cine porque era lo que tenía a la mano, ¿no? Una hoja de papel, sigo siendo muy análogo, escribo a mano, los primeros tratamientos de las películas las escribo a mano y entonces empecé a escribir, de repente me di cuenta que pues no había tampoco mucho chance para dirigir, ¿no? Entonces empecé a meterme con el tema de cómo dirigir una película y luego me di cuenta que necesitaba un tercer oficio que era cómo producir, ¿no? Entonces una cosa me fue llevando a la otra y afortunadamente hubo cosas curiosas como por ejemplo en un intento por estudiar una licenciatura se me ocurre, ahora lo veo desde la psicología como una compensación, intento ser médico. No tenía nada que ver. Okay. Y entonces digo, pues voy a hacer el examen del UNAM, ¿no? Chingue su madre. Y entonces hago el examen y me dicen, es imposible. Hay 8,000 aspirantes, 300 lugares, nunca vas a entrar. ¿De qué estás hablando? Y entro, ¿no?
Entonces, primer día de clases yo con mi bata y dije, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Todavía, o sea, terminé el primer año, pero era un desastre. O sea, dije, lo mío es algo creativo profundamente. En todo es creativo, ¿no? O sea, no importa lo que te dediques, es un tema creativo, pero me refiero al tema artístico de intentar exponer las ideas, en ser un tipo de condensar esa condición humana en algo, ¿no? Jugué un poquito con la pintura, pero era muy malo. Intenté esculpir, pero está muy cabrón. Sí. Intenté aprender a tocar música que me encantaría, pero tampoco se me da, soy un tronco. Y entonces acabé encontrando en el cine esa posibilidad que además conjunta casi todas las artes. Claro. Y entonces, en ese viaje, me acuerdo que yo siempre estaba buscando trabajo. Toda la vida estuve buscando trabajo. Así, trabajé en el aeropuerto vendiendo, en el duty free vendiendo tequilas, vendí muebles, vendí sillas caras en Polanco. Hice de todo. Y un día de esos, justo cuando salí de medicina, hasta yo en mi crisis existencial de no, la cajeté, me paró un güey en la calle y me dijo, oye, ¿no quieres ser extra de comerciales? Y me dediqué a vivir de ser extra de comerciales durante un año, ¿no? Y entonces yo era el extra fastidioso que está atrás de la zona, de donde está el director y tienes tu... Bueno, ahora yo estoy del otro lado, ¿no? Pero tienes un monitor, estás dando ahí cierta dirección. Bueno, yo era el güey que nadie sabía quién era, que estaba fastidiando, ¿no? De, oye, ¿qué es esto? Bueno, ¿tú quién eres? ¿No? Entonces, probablemente lo que tuve que haber hecho en ese momento es haberme convertido en asistente de producción, que así es un camino que mucha gente toma, pero yo necesitaba ese día cobrar, ¿no? Entonces, pues no se dio la cosa, me fui por otro camino. Y cuando mi papá fallece, pues unos 6, 7 años después de mi mamá, vuelvo a caer en esta crisis existencial y por primera vez creo que realmente paso por un duelo profundo, porque cuando pasó lo de mi mamá, yo era un niño, tenía apenas 18 años. Realmente me abrazó muy rápido mis amigos, familia, y yo me sentí con la responsabilidad de cuidar un poco a mi papá porque mi papá cayó en depresión crónica. Entonces yo me convertí en papá de mi papá a los 18 años y ponte a chambearle, ¿no? Entonces cuando mi papá fallece, bueno, mi papá era un tipazo, era la persona más interesante, culta que te puedas imaginar, pero lo suyo no es específicamente la productividad, ¿no? Uh-huh. Lo cual ahora lo veo como una joya, ¿no? Ahorita era un transgresor, era un postcapitalista, sí, básicamente. Sí. Y entonces cuando él fallece, pues realmente me tiré ahora sí puedo pasar por el duelo, ahora sí voy a dejarme la barba, voy a tomar de más, voy a hacer tonterías. Y en ese viaje, en ese limbo, realmente dije, bueno, yo ya había dicho que tal vez podía hacer cine, ahora sí me lo voy a tomar en serio. Por azares del destino, acabo en Puebla. Bueno, no soy de Puebla, viví en la Ciudad de México siempre. Acabo en Puebla y prácticamente este estado me dio un faro de esperanza. Me dio una chamba que no odiaba, pero era una chamba que no era lo mío, pero me daba tranquilidad económica, cosa que nunca tuve. Uh-huh. O sea, por primera vez a los 30 años no tenían que andarme correteando para pagar la renta. y después conozco a mi novia, casi esposa, que me dio todo lo que creo que necesita un ser humano, que es sentirse amado, ¿no? Y ahí todo empezó a suceder y acabamos haciendo la película. Qué padre, felicidades, Francisco. Wow, qué odisea y que nos platicas y rescato mucho esto de cómo a veces el dolor, ¿no? Las experiencias más duras son las que te despiertan, ¿no? Te mueven y además, me encanta este camino de autoexploración que a veces muchos olvidamos porque ya lo hablaremos de las películas, pero a veces la sociedad nos da un guión, ¿no? Nos da una receta de lo que tienes que hacer y no hay ese autoconocimiento, decir, a ver, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Hacia dónde voy? Y creo que en tu caso, pues fue un proceso de maduración, ¿no? Donde fuiste encontrando tu camino y haciendo algo que hoy pues veo y veo que te apasiona, te gusta y que además lo haces muy bien, ¿no? Y creo que es un buen mensaje para todos. Sí, creo que una de las cosas que casi al mismo tiempo que empecé con el cine, intentar profesionalizarme, entender los procesos, también me puse a leer filosofía
afortunadamente, ¿no? Porque pude haber metido en otra cosa rara, pero afortunadamente encontré la herramienta de pensamiento crítico. Y yo creo que ese es uno de los temas más relevantes que lo acabas de tocar, que la sociedad te da respuestas base con los temas más esenciales como el éxito, la felicidad, el amor, el status quo, ¿no? Y yo creo que la filosofía justo es cuestionarnos todas esas respuestas para volver a resignificar todas las preguntas y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Y también es muy importante en dónde uno está parado, qué condiciones tiene. Si yo hubiera dicho, sí, o sea, mucha gente me dijo en estos 10 años que me convertí en director y en productor de cine, nunca lo vas a lograr, no puedes, sé práctico. Y ahora lo entiendo porque venía desde un lugar de querer protegerme, ¿no? Porque me veían pues vulnerable. Claro. No insisto, era un tema siempre de sobrevivir. Pero ahora entiendo que la parte vital del arte es justo transgredir con esas preguntas, ¿no? Porque tú atrapas esa condensación de la condición humana y dices, realmente para que existimos deberíamos de hacer estas cosas de esta forma. ¿Por qué deseas tanto eso o aquello? Y entonces uno de los grandes temas que vi es que pues yo, por ejemplo, no quería ciertas cosas y como todo en la vida y muchos de los conceptos de filosofías te vas definiendo y vas creando una identidad por todo lo que no quieres en la vida y después vas encontrando cierta vocación, cierto propósito, ¿no? Entonces yo siento que la filosofía sí es o debería de ser la herramienta de pensamiento para cualquier persona de cualquier edad, porque te permite tener un poco de panorama, ¿no? Totalmente. Esta frase que me gusta mucho de los laberintos se sale por arriba. Está buenísimo. Y eso me encanta porque hasta que tú no tienes cierta perspectiva, te das de topes con la vida, ¿no? Yo muchas veces dije, es que no hay salida de esto. Y yo creo que ese es lo cotidiano del humano promedio. Dices, no hay alternativas, no hay futuro, no hay oportunidad. Y algo de lo que sí creo relevante y por eso estoy haciendo cine, es que creo que sí hay alternativas. Totalmente. ¿No? Pero no es nada sencillo y desafortunadamente parece que muchos de los grandes problemas de la humanidad están diseñados. Sí. Entonces uno tiene que hackear el sistema y poder construirse una vida de mayor serenidad, de mayor dignidad. Totalmente. Sí, Francisco, esto que mencionas se me hace muy interesante. Fíjate que, bueno, yo cuando fui a Grecia me encantó, ahí está ahí abajo de la Acrópolis, y estaba el templo, el teatro de Dionisios, ¿no? Y nos decían, es que aquí los griegos venían a ver sus tragedias y era su momento de catarsis, ¿no? Donde ellos exploraban, sanaban sus emociones y me puse a pensar, pues claro, es que hoy el cine puede ser justo esa herramienta de catarsis, ¿no? De autoexploración y que va muy de la mano porque a veces como dueños de negocio andamos muy metidos en el día a día, ¿no? Los retos y por eso la palabra negocio es negación del ocio, ¿no? Negocio. Niegas el ocio, ¿no? Y al final el ocio, que es digamos lo contrario al negocio, es aquello que te permite crecer, es aquello que te permite explorar, ¿no? Ser más consciente y a veces, por eso yo creo que el cine es algo que necesitamos como emprendedores, los que les gusta el cine, realmente sí meterse a verlo como una herramienta de crecimiento personal, que es lo que tú también has hecho, ¿no? Y unirlo con la filosofía me parece, pues creo que espectacular, ¿no? Tienes ahí algo muy interesante. Entonces, la verdad está padrísimo esto que estás haciendo y muy buena reflexión de, más bien es que te hagas las preguntas, ¿no? Para que tú encuentres tus respuestas, no lo que la sociedad te pone, como tú tienes que seguir este camino, ¿no? Justo por eso decidí iniciar este tema del cineclub filosófico. Si bien el tema de la producción y dirección y escritura de cine es un trabajo de tiempo completo, sí. Me di cuenta cuando terminé de rodar la película que necesitaba también un espacio de diálogo, de tertulia, de construcción, también de recordar por qué uno hace lo que hace, porque también es un trabajo muy demandante. Y afortunadamente me di cuenta que había muchas personas que tenían estas mismas inquietudes, ¿no? Entonces cuando unes justo la filosofía, estas preguntas
y lo llevas a un campo de una historia, como bien dices, Aristóteles incluso con su libro de poética ya lo escribía hace varios siglos, ¿no? Se daba cuenta que a través de las historias podíamos entender estos conceptos filosóficos, ¿no? Como la caverna de Platón, Exacto. ¿no? Que, por ejemplo, dices, bueno, a lo mejor no mucha gente ha escuchado el mito de la caverna de Platón, pero mucha gente sí ha visto Matrix, que es Sí. ese concepto, o Truman Show, ¿no? Exacto. Que para los que no están familiarizados es la historia de unos esclavos que viven en una caverna, entra una luz y ellos piensan que las sombras que ven de los árboles, de los animales, son los animales y los árboles reales, hasta que alguien se da cuenta, sale y les dice, no, son sombras, no es la realidad, ¿no? Que es justo cuando Neo sale de Sí. la Matrix y dice, ah, caray, no, resulta que todo era una simulación, ¿no? Y me parece un tema sumamente relevante porque estamos viviendo un momento de metamodernidad, donde es muy complicado saber qué es real. ¿Y quién te dice las cosas de qué forma? Es más, ya ni siquiera nos podemos confiar en las imágenes. Ya no. Entonces, sí hay que tener como humanos, adultos, estas herramientas de pensamiento crítico Totalmente. para no caer en propagandas y no acabar siendo carne de cañón de Claro, ideologías fanáticos, ¿eh? y polarizarnos y acabar en un dogma de Totalmente. decir tú eres mi contrario, cuando creo que deberíamos como humanos tener la misma brújula como especie Totalmente. y darnos cuenta que hay una inminencia climática, hay una inminencia de desigualdad social, hay hambre. Y bueno, hasta hace unos días que nos vimos en otro espacio, yo decía, no, el sistema es un problema, no tanto las personas. Ahora resulta que sí hay una élite de personas Sí, con lo de controlando Epstein, ¿no? el mundo. Sí. Que yo dije, ay, gran momento para ser conspiranoico, Sí, claro, ¿no? sí. Que bueno, por ejemplo, en una de las películas que teníamos preparadas para platicar, me llama la atención porque en esta gran película que se llama El Ciudadano Kane, Sí. justo se habla de eso, de la sociedad del espectáculo y de cómo los medios de comunicación y aquel que tiene poder puede controlar las narrativas. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde construir? Claro, ¿desde dónde? ¿A Sí, quién sí. le crees, no? ¿Cómo construyes tu propia opinión? Claro. Y sobre todo desde tu propia trinchera, ¿no? A veces parece que somos espectadores, ¿no? Sí. De otro escenario, pero yo creo que sí es importante asumir cierta responsabilidad y creo que estamos en un momento donde hay que creer como personas que nuestras ideas valen e importan. Totalmente. Y que no, porque en el momento de que dices, aquello que hago no importa, le das más pie a esta gente ultra poderosa de hacer lo que quieran contigo, que es la gran pregunta de Sartre, el existencialista. ¿Qué es lo que vamos a hacer con aquello que han hecho de nosotros? Claro, no, pues está interesantísimo todo esto que mencionas. Ya vamos desgranando esto y justo pensamos para nutrir esta plática en 5 películas que vamos a platicar con ustedes que cuestionan muchos de los paradigmas que pues heredamos o que la sociedad, ¿no? Como dices, o nos pone a veces como marionetas, ¿no? Esos guiones que ya están predeterminados y que a veces nosotros como emprendedores, pues gente que está luchando por sus sueños, sus metas, a veces no nos preguntamos y creo que decía también Sócrates, ¿no? Una vida sin reflexionar no merece la pena ser vivida. A mí cuando escuché esa frase fue un bombazo para mi cabeza, porque dices, claro, o sea, si no vas por la vida como un zombie, ¿no? Lo que te dijeron, repitiendo, y no hay conciencia, que creo que es de lo que el cine, pues es una de sus grandes virtudes, ¿no? Pues empezamos con la primera película que vamos a reflexionar y es la de Perfect Days, de Wim Wenders. Me encantó esta película, se me hace una joya. El director alemán es del 2023, me parece más o menos la película, ¿no? Y narra la historia de una persona que se dedica a limpiar baños en Tokio. Vive una vida súper simple y te da un gran mensaje porque creo que estamos en un paradigma donde se habla mucho de la productividad, ¿no? De ser productivo. Más como emprendedores traemos ese tema de trabaja, esfuérzate, ¿no? De eso se trata la vida. Y creo que esta película nos pone a reflexionar, nos pone el espejo de si realmente, pues, solo es eso en la vida, ¿no? ¿A ti qué te dejó Perfect Days? Creo que
la visión que tiene Wim Wenders desde todo su cine, incluido París, Texas, es siempre la de algún tipo de redención. Y eso me llama la atención. En este caso, este personaje de alguna forma rompe con lo que entendería la sociedad occidental como éxito, como alguien que está cumpliendo la vida idónea. Se llama Perfect Days porque prácticamente tiene una rutina muy hecha entre semana, sumamente sencilla, pero que acaba cumpliendo todo aquello que le satisface, como hacer su trabajo extremadamente bien, que es limpiar los baños de Tokio, pero también lee por las noches, cuida sus plantitas, va a comer una vez por semana a un restaurante y estar con ciertos amigos. Y entonces parece que dices, bueno, entonces ¿cuál es el conflicto de esto, no? Encontró una vida soñada, ¿no? Y resulta que aparece un personaje, su sobrina, que después te vas a dar cuenta que él era una persona que había heredado mucho dinero, pero que decidió, por tener un conflicto con su padre, no aceptar ese tipo de vida. No sabemos por qué, realmente no nos interesa, pero dice, yo no quiero esos lujos porque tengo un conflicto contigo y yo prefiero construir este día perfecto haciendo aquello que tú crees que es indigno, que para mí es lo que me da dignidad, que es hacer eso de manera correcta, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad es capitalista, específicamente capitalismo tardío, convertido más en tecnofeudalismo, es que estamos construyendo todo a través de lo que producimos y de la competencia. Si tú no produces, no vales. Y entonces hemos instrumentalizado al ser humano y a ser un medio de algo o de alguien, cuando el ser humano, el amor, debería ser un fin en sí mismo. Entonces, me gusta mucho porque la película, además de que tiene un lenguaje cinematográfico como nadie, llega a su hipótesis o su premisa, mejor dicho, es la famosa vida contemplativa, ¿no? Que expone, por ejemplo, Byung Chul Han en uno de sus libros, que es hay que superar un poco la infodemia y la sociedad del cansancio y dejar de estar autoexplotados por querer lograr sueños muchas veces absurdos o que no cumplen con las condiciones materiales y enfocarnos en aquello que tenemos para resignificar nuestra propia vida, la belleza, apreciar la vida. Y eso es interesante porque esto no está peleado con tener ciertas comodidades en la vida. Yo creo que una de las cosas que se ha malentendido es que ok, entonces si tú criticas el capitalismo, entonces ya eres radicalmente lo contrario, claro. Cuando no. Ahora regresando con esa palabra que me gusta, justo estaba ayer hablando con unos amigos y me decían, bueno, ¿tú cómo te pudieras definir, no? Y digo, bueno, pues es que no me encantan las etiquetas, claro, pero me gusta el término postcapitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que superar los problemas graves que tenemos con las herramientas que ahorita tenemos, pero sin destrozar todo, ¿no? O sea, no es funcional, no todos podemos irnos al bosque y vivir de nuestras verduras. Sí, no. Estamos interconectados, ¿no? Claro. Entonces necesitamos construir una alternativa, ¿no? Que tal vez tenga que ver con más regulaciones, con fortalecer cierto tipo de estados, pero tampoco que se vuelvan estados totalitarios. Entonces, por ejemplo, hablando del tema emprendedor, de alguna forma parecería que las funciones del Estado debería ser darle derechos no solo a sus ciudadanos, sino también para que puedas tú como emprendedor ejercer la mayor virtud generando cierta innovación, claro, cierto bienestar en tu comunidad, ¿no? Lo que sucede actualmente con este tecnofeudalismo es de que al emprendedor prácticamente se le aplasta un poco porque se le dan todas las trabas posibles, claro, y a aquel que ya es billonario se le dan todas las facilidades para crecer todavía más, ¿no? Cuando se sabe que
Digo, ahorita la palabra tal vez está muy de moda, ¿no? Emprendedor, pero siempre fuimos históricamente medio autónomos, ¿no? Sí. Entonces, este tema de las grandes corporaciones históricamente es algo nuevo Sí. y estamos viendo los problemas, ¿no? De que antes había un artesano, generaba 20 zapatos al mes con sus aprendices y ya está. Y cada quien hacía, tú haces los zapatos, tú haces las cosas, ¿no? Y así funcionamos durante mucho tiempo. Ahorita el tema de las corporaciones es que ahora tienen más poder que los estados y por tanto los manipulan. Totalmente. Y al no tener soberanía, nos metemos en problemas graves y nosotros acabamos pues también con esta depresión, con esta soledad, con esta pandemia de soledad, pensando que nosotros somos los culpables, Claro. cuando realmente pues no lo somos, sino son esas condiciones que van más allá de nosotros. Exactamente. Entonces, ya no sé ni qué estoy diciendo, en qué parte estábamos. The Perfect Days. Perfect Days, claro. Sí, sí. Oye, y me encanta, sumando a todo lo que dices, el hábito que él tenía de ver los árboles, ¿no? Las luces. Claro. Eso me parece maravilloso porque, como dices, a veces perdemos esos momentos bellos, ¿no? Te decía hoy hace ratito que yo en las noches me acuesto a mis 2 hijas y digo, esto es lo más bello. Son pequeños momentos, 5 minutos, pero vivirlos en conciencia, dices, de esto se trata para mí la vida, el amor, el cariño. Y a veces lo perdemos porque andamos pues tras la chuleta, ¿no? Sí. Trabajando y se te va el día, se te va la vida. Y creo que la película te dice, bueno, a ver, sí, pero vive con conciencia. Y no necesariamente es una vida de opulencia material, ¿no? Porque decías, el éxito sin plenitud pues, es el mayor de los fracasos. Puedes tener mucho materialmente, pero si internamente estás vacío, que pues, te vas, ¿no? Y creo que lo importante de esta película es que nos hace cuestionarnos si solamente el camino, el éxito material es la única vía, ¿no? De autoexplotarte o también tener estas vidas más contemplativas, ¿no? Es valioso, ¿no? Sí, por ejemplo, si uniéramos Perfect Days con otra de mis películas favoritas que es Blade Runner. Que es ya la segunda. Que es la segunda. Sí. Es muy interesante porque parecen que son películas completamente diferentes, pero tocan un tema muy esencial que es qué es lo humano, cómo queremos construir aquello que es humano, ¿no? De alguna forma. En Blade Runner, para los que no han visto la película, es la historia de 4 androides conscientes en un futuro distópico que regresan a la Tierra para exigirle a su creador más tiempo de vida porque solamente fueron diseñados para tener 4 años. Y entonces es un tema relevante porque son androides conscientes que se ven igual que nosotros, ¿no? Y su dilema es que dicen, es que ya aprendimos a amar, yo puedo amar y me lo vas a quitar. No te pases de lanza, ¿no? Sí, Entonces se acercan a Tyrell, que es el dueño, le sacan los ojos. Que es de la gran corporación. Que es la gran corporación. Ese es el tema, la gran. Todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Que no es muy diferente ahorita a Amazon o Meta, ¿no? Claro. Entonces, el tema del personaje de Perfect Days y el tema de Deckard, que es el de Blade Runner, tienen el mismo tema, ¿no? Están cansados de vivir con miedo, no quieren ser esclavos del sistema y quieren encontrar algo diferente, ¿no? En el caso de Perfect Days parece que es una decisión propia, lo cual provoca una redención y decir, me perdono a mí, perdono al pasado y entonces me acepto como soy, imperfecto, como humano, irracional y prefiero vivir esta vida mía, dentro del sistema, pero mía, ¿no? En el caso de Blade Runner, al llegar a este creador y no tener respuestas, pues sucede un tema muy nichano que es, pues mato al creador, ¿no? Sí, matas a Dios. Pero la gran pregunta de Luz, otro filósofo sumamente interesante que completa a Nietzsche es, si Dios ha muerto, ¿quién pusimos en su lugar? ¿Quién llena ese espacio, no? Sí. ¿Quién llena ese espacio? Y desafortunadamente parece que muchas personas se presumen ateas, pero realmente se comportan de manera dogmática con muchos marcas, ¿no? Por ejemplo. O muchas ideologías, ¿no? Entonces, el tema de Blade Runner es profundamente interesante porque nos recuerda cuál es la relación que tenemos con la tecnología, que es inevitable. Estamos abrazados por algoritmos. Sí. De qué manera resistimos a esos algoritmos y seguimos siendo humanos para no morir así, construyendo un mundo distópico, ¿no? Totalmente. Sí, y creo que la pregunta que hace la película es ¿qué significa ser un ser humano? Y esa pregunta creo que
es clave porque al final lo que es ser humano habla de conciencia, habla de empatía, de crear vínculos, ¿no? Y creo que con esta a veces también vorágine tecnológica se nos olvida, ¿no? Desde que llegó Facebook, pues a lo mejor tienes muchos amigos en Facebook, pero realmente con cuántos pues conectas, profundizas y creo que eso es lo que a mí me llevó la película, es realmente qué significa ser humano y crear no solo vidas humanas, sino empresas plenamente humanas, porque sí estamos muy enfocados en la parte productiva, que es bueno, pero creo que es cómo haces empresas altamente productivas, pero también plenamente humanas, ¿no? Donde hay espacio para que las personas del equipo conecten, platiquemos de proyectos, resolvamos cosas, y creo que eso para mí me hizo reflexionar la película. Sí, a veces entre más leo, ¿no? Por ejemplo, este libro de Mark Fisher de Deseo Postcapitalista, lees un poco así, se quitó. Pareciera que está un poco... Es muy complicado conciliar y construir una... o sea, la palabra empresa y humana a veces parece que no van de la mano, ¿no? Ahora, yo siento que deberíamos de aprovechar, o sea, entendiendo en dónde estamos parados, creo que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para construir aquello que nos parece más humano, ¿no? Claro. Y es una necesidad que, pues ya, es una necesidad de querer sobrevivir, hackear el sistema, como diría cualquier psicólogo, como cubrir esta pirámide de Maslow, ¿no? Primero tus necesidades básicas, tus servicios, que no le falte nadie a la gente, a tu núcleo familiar, tener acceso a la educación, a la salud. Muchas de esas cosas realmente son responsabilidad del Estado. Pero bueno, entendiendo las deficiencias, las grietas, nosotros tenemos que hacernos cargo, parece, de nosotros mismos como comunidad. En ese entorno, en ese contexto, yo creo que aprovechando las herramientas hay que buscar, crear servicios y productos que realmente resuelvan una problemática real. Hay una infinidad de empresas que generan demanda artificial, productos que realmente nos dañan el cuerpo, la mente, valor, ¿no? Que son, o sea, una vez de chiste, ¿no? Mi papá debería haber dedicado al stand-up porque me decía... Si tú creas algo que te cueste $1, se vuelve adictivo y lo vendas en 10, ya lo hiciste. Sí, y entonces, pero era una broma, ¿no? Obviamente, pero si te das cuenta, muchas de las empresas más exitosas, desafortunadamente, son muy adictivas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logras tú tener todo este bienestar integral? Resolver no solo el tema de vínculos afectivos, sino también económico, porque aunque nos guste o no, somos parte del capitalismo, sin tener que vender una adicción, básicamente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con automatizar procesos, con básicamente, si tú contratas a alguien, darle todos los derechos, pero también generar un servicio y un producto que realmente genere un valor agregado que digas, ¿cómo no lo voy a...? O sea, ¿esto realmente mejora mi vida o me ayuda a resolver este problema? Vaya, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo camino mucho, voy caminando a todos lados. Entre menos coche use, mejor, ¿no? Y uno de mis grandes problemas es comprarme unos tenis que me funcionen porque tengo el pie plano, porque estoy gordito, porque es un problema, un problema. Hasta que... Y muchos de los tenis que ocupo me duran un mes. Se le hace un hoyo. Claro. O sea, me ha pasado que a media caminata de repente sé de qué sabor es el chicle que pisé, ¿no? Sí. Entonces, hasta que encontré una marca específico que me funcionó porque era medio más ergonómico, bla, bla, y valía lo mismo. Y dije, ¿cómo es posible que esto es de muchísima mayor calidad por el mismo precio, no? Es absurdo, entonces, que me venden aquello otro. Entonces, pues acaba siendo un poco fiel a eso que te están dando... a esa marca o ese servicio que te da algo que realmente valoras, ¿no? Claro. Como con el tema del cine, ¿no? O sea, yo soy feliz de ir y pagar aunque ya no es tan económico como debe ser, pero vas y pagas tus $100 feliz por ir a ver una película en pantalla grande, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces... Sí, me encanta. O sea, creo que es crear empresas que agreguen valor, ¿no? Realmente un valor importante y que ese valor se traduzca en bienestar, como tú dices, para todo el equipo, las personas que hacen esa
esa empresa, ¿no? Y justo va de la mano con la última película que vamos a hablar, que es la de Parásitos, que se me hace muy interesante. Es creo que 2019, ¿no? Si no mal recuerdo, del director... Es Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, sí. Es muy buen director, me encanta. Y esa película me gusta mucho porque rompe, desde mi punto de vista, un poco el paradigma de la meritocracia, ¿no? Que hoy también estamos de moda con del echeleganismo, ¿no? Oye, tú échale ganas, y si eres pobre porque no quieres, ¿no? Porque no quieres crecer. Y hay veces que la gente cree eso, ¿no? Y yo digo, la película te pone en el espejo y dice, a ver, no es cierto. El piso no es parejo, ¿no? Es un hecho que decías tú en un cineclub. Las condiciones materiales generan la conciencia, ¿no? Exacto. Gente que no tiene entorno, no está bien alimentada. Pues, ¿cómo le vas a pedir que de pronto monte una empresa o genere una innovación? O sea, imposible, ¿no? Entonces creo que esa película que narra la historia de dos familias, ¿no? Una familia muy exitosa materialmente y la persona que son los sirvientes, ayudantes, y narran cómo, bueno, hay un abuso de ambas partes y te ponen en tela de juicio las estructuras sociales, ¿no? Claro. Hay un tema de que muchas veces cuando atrás de la historia de un emprendedor siempre hay una serie de privilegios estructurales. Uno no decide dónde nacer. Totalmente. Entonces, tú naces, te tocó esta familia, estos papás, estas creencias, esta religión, esta cultura. Y a partir de ahí puedes decir, ok, voy construyendo esto. Me daba mucha curiosidad, ¿no? Con el tema de... Hace muchos años yo intenté ser como... O sea, me había subido en este mundo de las startups y los venture capital y todo. Y fue antes de dedicarme de lleno a querer hacer arte, ¿no? Y vi mucha simulación. Que curiosamente tuve también mi paso por una institución de gobierno, que me apena mucho ese trabajo, pero bueno, es lo que había, tenía que sobrevivir. Y encontré lo mismo, mucha simulación. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos viviendo un mundo en el cual parece que ya antes, regresando a los griegos, se valoraba el ser, ¿no? Sí. Tú eres esto. Y llegamos a un mundo en el cual se valora, parece más el tener. Pero ahorita estamos en un mundo mucho más perverso que ya no es ni siquiera el tener, sino el aparentar. Sí. Entonces, en este mundo de la simulación, la gente simula que trabaja, simula que te resuelve un problema, simulas incluso hasta relaciones personales, ¿no? Entonces... Y al mismo tiempo, esto se abraza un poco por lo que llama Bauman sociedad líquida, que también perda al arte líquido, que es básicamente al haber parece que todo es desechable, incluso las personas. Entonces, lo que sucede con Parasite, que creo que le dio al clavo, y fue una película pre-COVID, además, es que tienes una familia altamente privilegiada que parece que vive en su burbuja por completo, ¿no? Y luego tienes una familia que hace lo que sea, dobla cajas de pizza para sobrevivir, hace lo que puede y encuentran un pequeño un quiebre, una oportunidad, por así decirlo, de hacerse pasar por aquellos que no son para poder, pues, sobrevivir, ¿no? Pero hay repercusiones claramente sociales. Entonces, siento que regresando al tema que hablábamos al principio, ¿qué es real? ¿Cómo puedes confiar de que alguien es realmente te está diciendo o por qué te está diciendo esas cosas en ese momento? Claro. Y entonces ellos caben muy bien porque la familia que vivía en esta super casa no le importaba tanto la verdad. Le importaba que no perdieran sus privilegios. Claro. Y entonces eso, yo creo que tuvo mucho éxito esta película, además de que está filmada, o sea, excelentemente bien en su manufactura, ¿no? En su dirección y todo, sino que además toca un tema esencial de la sociedad contemporánea, que es mucha gente haría lo que fuera por un tipo de vida, aunque incluso eso no los haga felices. Claro.
sino pensando que ese bien material, esa forma de hacer las cosas, le va a traer todo aquello que alguna vez quiso. La película es una tesis justo de cómo primero dices, parece que sí, hasta que todo se va al completo abismo, incluida una sección gore de este director, que es muy coreano eso. No me encantan luego esas cosas, pero bueno, sí se entiende, ¿no? De que uno tiene que llegar al límite, ¿no? De esas historias. Y yo creo que la película acaba dando ese nombre, ¿no? De Parásitos, porque justo la pregunta es, en un ecosistema, ¿dónde tú cabes? Claro. Y el parásito, lejos de ser útil y funcional y aportar a su microorganismo, más bien quita. Extrae, ¿no? Extrae a la mala, ¿no? Entonces, es muy doloroso porque, perdón por spoilerles la película, espero las invito a verla. No lo voy a spoiler. Lo único que voy a decir es que el final es sumamente contrastante y doloroso porque cuando hablamos, es muy peligroso hablar de los sueños y de esperanza a veces, porque, o sea, yo creo en la esperanza como una contracultura, como el hope punk, ¿no? De que creo que no hay que caer en el mito del colapso. Sí. ¿Qué es el mito del colapso? Ya no hay alternativas, ya nos llevó la chingada, ya es una distopía, no hay salida, todo está mal, no podemos hacer nada. No, yo creo que ese es un mito. Claro. Y hay que justo a través del emprendimiento, no solo con fines de lucro, sino también social, Claro. Empujar para construir el mundo que queremos, con hábitos, con ciertos valores, creando familias de todo tipo. Y cuando llamo familia, eso es muy importante porque aquí se ven dos familias hasta cierto punto tradicionales. No, o sea, familias como sean, o sea... hay una película que a lo mejor no lo tenemos aquí, pero la quiero recomendar muchísimo porque aparte la encuentran sin costo en una página que se llama nuestrocine.mx, creo, que se llama Plaza de la Soledad. En esta película que se llama Plaza de la Soledad es la historia de un grupo de mujeres trabajadoras sexuales de la tercera edad que deciden entenderse como familia porque sus familias biológicas les dieron la espalda. Y entonces ellas deciden, dicen, no... queremos amar, queremos tener familia, nosotros somos la familia. Si mi papá, mamá, mis hermanos me mandaron al carajo, pues los acepto y este fue el trabajo que me tocó o por ser una víctima o porque lo escogí por situaciones, pero yo acabé siendo trabajadora sexual. Y es lo único que sé hacer, es como me alimento. Y no sé si sé bien o mal, pero es lo que soy. Pero esta persona que me acepta es mi familia. Entonces hay una frase que me gusta que es: el hogar es aquel lugar donde ya no quieres escapar. Y eso yo lo encontré regresando al tema del amor. Es lo que yo encontré con ahora con mi novia, casi esposa, que es: yo ya no quiero ir a otro lugar, quiero con ella construir un proyecto de vida. Claro. Ella es mi familia. Claro. Y me pasó a mí lo mismo, ¿no? Yo también rompí relaciones hace unos años con mi familia porque era imposible. Uno siempre tenía que estar con la guardia arriba. Sí. Entonces es momento de decir, uno tiene que ser aceptado y aceptar y cuidar y ser cuidado. Claro. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Las empresas cumplen también una función dentro de ese ecosistema, ¿no? Cuidar y ser cuidados, ¿no? No puedes construir una empresa tú solo. Bueno, a lo mejor ahorita con inteligencia artificial, quién sabe. Pero en teoría necesitas al otro. Claro. Cada quien hace su... Es como una película. Exacto. Yo no hago una película solo. Este es un crew. Sí, totalmente. Y entre todos hacemos este arte colectivo para contar esta historia. Claro. El problema de muchos empresarios es que se les olvidó eso. Sí. Y en lugar de decir, sí, yo soy el líder, soy el capitán de este barco, pero sin tripulación no vamos a ningún lado. No se puede. Pero aquí el tema es que muchas veces pues hay un total desfase. Sí, totalmente. Y se te olvida, ¿no? Yo que trabajo con muchos emprendedores, se te olvida a veces el privilegio de que, a ver, pues tuviste mucha fortuna, mucha suerte para tener la familia que tuviste, la estructura, incluso la genética, ¿no? Para que se te ocurrieran estas ideas. Y a veces vemos a la gente, el equipo, y no somos tan compasivos, ¿no? Creo que a mí eso me llevó la película de Conecta con
no el querer es poder. Hay factores que influyen. Claro que tu voluntad es importante, pero vives en un entorno donde hay reglas, hay influencias y el piso no es parejo, ¿no? Y si estás en una posición privilegiada, si tu empresa es exitosa y tú eres dueño de tu negocio, qué padre, y creo que te da más responsabilidad para crear mejor entorno y mejor contribución para la sociedad, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, uno de los temas que a mí más me llama la atención desde hace tiempo y no he tenido la oportunidad porque apenas estoy saliendo un poco de la movilidad, bueno, estoy logrando cierta movilidad social, es el tema del emprendimiento social. Sí. Me fascina el tema porque siento que hay muchas cosas que se pueden hacer sin la necesidad también de lucro. Claro. El emprendimiento social, para los que no estén familiarizados con el tema, no es una fundación, no es buscar fondos todo el tiempo, sino crear un producto o una solución que no tiene fines de lucro, pero sí hay un flujo de dinero para poder que todos los colaboradores cobren de acuerdo a sus funciones, claro, ¿no? A cada quien su necesidad, de cada quien su lugar. ¿Qué significa eso? De que uno de los... O sea, no todos tenemos las mismas necesidades ni las mismas inquietudes. Claro. Por tanto, y esto lo saqué de un libro que también te recomiendo mucho que se llama El amanecer de todo de Greber, es que desafortunadamente, y rompiendo con otros libros como Homo Sapiens, el humano, desde que es Homo Sapiens, siempre ha tenido cierta desigualdad. La pregunta es al revés, no es cómo desaparece la desigualdad, sino cómo logras de que a nadie le falte lo básico. Ese es el tema. Entonces, siento que este libro que se llama El amanecer de todo es un gran viaje antropológico, sociológico, filosófico, porque te ayuda a un poco tener perspectiva de que de que si tú tienes la oportunidad de mejorar o de darle una herramienta a alguien y a ti mismo, es momento de hacerlo. Claro. A mí eso me gusta del cine, dentro de muchas otras cosas, que además es muy divertido hacer cine, pero que tú puedes llevar algún tipo de propuesta, de pregunta a una audiencia. Claro, no como un panfleto, claro, no como una clase, claro, sino a través de una historia para que no solo te cuestiones, sino te conmuevas. Entonces, yo siento que hay una gran oportunidad para hacer emprendimientos sociales. Me encantaría a mí en unos años hacer muchas cosas en el cine a nivel de emprendimiento social. Y yo creo que eso también es uno de los grandes retos, ¿no? La formación de nuevos públicos. Yo a veces siento que el cine que estoy queriendo hacer es para un público ya mayor, ¿no? Para viejitos como yo, que somos un poco analógicos, pero yo siento que llevar el cine a nuevas generaciones es también abrir una ventana de cuestionamientos, de pensamiento crítico, de la misma forma que a mí me cayó el cine sin querer. Muchas veces, o sea, yo siempre, cuando he tenido la oportunidad, vas y pagas un boleto, pero también, por ejemplo, mi mayor fuente de películas durante años fue la Biblioteca Vasconcelos, que era como un blockbuster, pero gratis, ¿no? Sí. Y ahí me vi Los Tres Colores de Kieslowski, me encontré a Tarkovsky, encontré las primeras películas de Cuarón. O sea, encontré cine sin ningún costo porque había una estructura social que me permitía cuando yo no podía pagar un boleto ni pagar un blockbuster, ¿no? Claro, claro. Y eso es necesario, ¿no? Si tú puedes pagar un servicio, págalo porque seguramente esa es una cadena de proveedores, ¿no? Totalmente. Pero si no puedes, debería también haber alternativas. Sí. ¿No? De que hay una frase que me gusta mucho que es un poco transgresora, pero dice, si no puedes... la cultura se tiene que torrentear porque si no tu cultura se Netflixea. Entonces, sí. Lo que digo con esto es de que si tú puedes pagar Netflix, HBO, págalo, ¿no? Pero si no puedes, deberías tener también acceso a la cultura. Claro. Entonces, por eso el emprendimiento social es relevante. Claro. Porque hay que brindar alternativas, ¿no? Claro, y me encanta esta reflexión de que veámonos como protagonistas de este mundo, ¿no? De crear estas narrativas y estas oportunidades, estos contextos para que, pues, no solo estas generaciones, sino las futuras generaciones, pues, tengan más espacios para reflexionar, para cuestionarse como el cine y para tener vidas más humanas, que al final, pues, tiene que ver con la conciencia, con hacerte más preguntas que
que comprarte las respuestas que nos dan. Entonces, pues creo que ha sido una gran reflexión. Les invito a ver todas las películas de las que platicamos que Francisco nos compartió. Creo que vale la pena después de eso reflexionarlas. También hay buen de libros que nos recomendaste. Pues agradecerte, Francisco, por crear este espacio, esta conversación profunda, enriquecedora, ¿no? Y muy cuestionadora para todos nosotros que hacemos empresas y que también es pues, crear más conciencia. Yo creo, como lo decías, de los laberintos se sale hacia arriba, ¿no? O sea, no puedes resolver un problema desde el mismo nivel que lo creaste. Tienes que elevar tu conciencia, tu conocimiento y desde ahí, pues desde esa óptica, puedes tomar las mejores decisiones. Así que muchas gracias, Francisco, por este gran podcast. Oye, si te quieren contactar para pues seguir filosofando contigo, de pronto saber de tus películas o del Cineclub, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Espero que hayan disfrutado estos minutos. Bueno, yo tengo este espacio que se llama Cineclub Filosófico. Si quieren participar, son bienvenidos. Ahí me pueden buscar en Instagram. Y cuando salgan las películas, cuando salga mi película, como en 1 año y medio, pues los invito a que vayan al cine a ver El Sueño del Mar. Y después la otra película que es Poema a los perros del faro, que es lo que estoy desarrollando. Y sobre todo una invitación a todos los que nos escuchan, que nos ve, a filosofar, a entrarle a la filosofía, a entrarle al cine, a cuestionar pues la vida y a resistir y a no decaer ante ante los problemas del mundo. Y sobre todo esta frase que me gusta mucho, el mundo es desolación, la vida es percepción. ¿No? Vivimos en un mundo roto, pero nosotros con amor, con mucho trabajo, con inteligencia, podemos construir alternativas y nos merecemos como humanos un mundo mucho más justo. Wow, qué frase. Con eso cerramos. Pues muchísimas gracias. Los invito a que compartan este capítulo y para que más personas se puedan cuestionar y sigan escuchando. Los invito a seguir escuchando más episodios de Capital Emprendedor y muchas gracias a todos por su confianza.